Vamos a compartir la palabra, hermanos queridos, en el libro de Apocalipsis. Capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4. Versículos 8 en adelante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hermanos queridos, este pasaje está dentro del capítulo 4, que aquellos que fueron sistematizando la palabra de Dios le pusieron la adoración celestial. Y hermanos, hoy vamos a pensar en esta palabra en términos de regresar al diseño de Dios, al diseño original. Nosotros sabemos por la palabra que Dios creó todas las cosas, y a medida que fueron pasando los días de la creación, Dios decía: y era bueno. Pero cuando llega al 6º día y crea al hombre, al ser humano, Dios dice que era en gran manera bueno. Y en el huerto las cosas eran realmente hermosas. Nosotros no podemos alcanzar a dimensionar lo que significó para Adán, para Eva, haber estado en el huerto. La palabra dice que no llovía, sino que un rocío todas las mañanas regaba el huerto y todo estaba en armonía hasta que hubo una conversación con una serpiente que arruinó todas las cosas. Y a partir de allí nada fue igual. Y el Evangelio, hermanos queridos, nosotros pensamos que el Evangelio es algo que inaugura el Señor Jesucristo cuando Él dice: el tiempo se ha cumplido. Dice: arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Hermanos queridos, el Evangelio está en todo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento también. El Evangelio no es solamente un mensaje, no es solamente una buena noticia, vaya que lo es. Pero sobre todas las cosas, el Evangelio es una persona que es nuestro Señor Jesucristo.
Y el obrar del Señor a lo largo de la creación y a lo largo del tiempo después de la caída del hombre fue un continuo buscando Dios restaurar eso que se había perdido por causa del pecado. Dios continuamente buscando a una mujer. Y nosotros vemos a lo largo de la historia que siempre Dios estaba usando mujeres porque la mujer representa a la iglesia, tratando de restaurar eso que pasó en el Edén con esa mujer que tuvo esa conversación que nunca debió haber estado. Y entonces, hermanos queridos, nosotros vemos en Génesis 3 el Evangelio, anunciando que llegaría el tiempo en el cual la simiente de la mujer iba a restaurar las cosas. Y vemos en Génesis también con Noé, con Abraham, con Jacob, vemos con Josué, con Moisés, con David. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento estamos viendo que Dios anunciaba a través de los profetas menores, los profetas mayores, esa restauración del pueblo de Israel. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el pueblo de Israel? Nosotros también somos el Israel espiritual, dice Pablo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Si nosotros quisiéramos definir el Evangelio, hermanos, nosotros no nos alcanzaría la vida. Porque el Evangelio abarca todas las áreas de la vida, todos los aspectos del ser humano. Si nosotros leemos Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y por qué el Evangelio es buena noticia y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que crea? Porque hubo una situación que pasó allá en el huerto y a partir de ahí todos nacemos en pecado. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo describe con una maestría extraordinaria en el capítulo 2 de Efesios cuál era la condición del ser humano antes de conocer al Señor, antes que fuera rescatado, antes que volviera Dios a trabajar para que ese diseño original volviera a manifestarse. Y en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Y en el versículo 11 dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por aquellos que estaban circuncidados con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición en la cual cada uno de nosotros estábamos cuando el Señor vino a nuestro corazón y toda nuestra vida cambió. Algunos estábamos un poco más enterrados que otros, pero ninguno podía decir: yo estaba bien. Aunque decíamos antes de conocer: yo estoy bien así. Y cuando nosotros conocimos al Señor, el Señor quita la venda, nosotros nos dimos cuenta que no estábamos bien, estábamos muy mal. Algunos de nosotros éramos más entusiastas para estar mal. Nos metíamos en todos los líos habidos y por haber. Yo andaba detrás de una bruja
que me dio un amuleto que yo tenía que tener siempre conmigo para tener cosas que no le voy a contar. Pero al fin y al cabo, hermanos queridos, todos estábamos en la misma condición. Porque el pecado nos separó de Dios. Al estar separados de Dios, ninguna de las bendiciones que dice Pablo, alejado de ciudadanía, no éramos pueblo de Dios, no teníamos promesas. O sea, ¿qué promesa hay para adelante? Ninguna. No teníamos esperanza, no teníamos Dios. El Evangelio viene a revertir esto. Por eso en el versículo 4 de este capítulo 2 dice, pero Dios, claro, en la peor condición del ser humano, cuando le buscamos a Dios y le buscamos no porque nosotros tomamos la iniciativa, sino que Él toma la iniciativa y nosotros a veces no tenemos ni siquiera el sentido común para buscarle a Dios. Y entonces nos hacemos los lindos, no tengo tiempo, ya va a llegar un momento, lo que pasa. Y postergamos como si fuera que nosotros pudiéramos responder ante alguna calamidad. Dios es bueno y por eso nosotros estamos aquí. Dios es bueno, por eso nosotros hoy podemos llegar a este lugar y poder estar adorando su nombre y escuchando hoy la palabra. Porque si en esos tiempos de nuestra ignorancia y de nuestra estupidez hubieran venido algunas calamidades, ¿dónde íbamos a parar? Dios es bueno, amén. Dios es bueno con nosotros y con todos. Por eso a veces no entendemos el amor de Dios, por eso a veces le cuestionamos a Dios. Señor, ¿por qué si aquellas personas, y creemos que nosotros somos mejores que los otros? Y nosotros no nos damos cuenta que la palabra nos dice en los cuales todos nosotros anduvimos. Y cuando menos nos descuidamos, andamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. No es esto, Señor, te amo más que a mi vida, ¿sí? No. Él nos ama. Por eso nosotros estamos aquí, porque Él nos ama, no porque nosotros le hayamos amado a Él. De hecho, que el apóstol Juan nos recuerda eso en su primera carta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y a veces, hermanos queridos, yo siento que no le amo al Señor. A veces me cuesta decirle te amo, porque la culpa me come el corazón, porque a veces no logro tener esa comunión que yo quisiera tener. Hermanos, y dice que la palabra que aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos. Y nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es algo que todavía yo no termino de alcanzar a discernir. Y nunca voy a lograr hacerlo, esa profundidad de lo que significa estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es mucho más de lo que nosotros pudiéramos experimentar en esta vida. No nos va a alcanzar de esta vida para poder experimentar todo lo que significa estar con Cristo. En el versículo 13 dice que si bien nosotros estábamos antes alejados de toda la promesa, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y ahí continúa diciendo todo lo que fue haciendo, y ahora por medio de Él, dice el versículo 18, los unos y los otros, es decir, los israelitas y nosotros los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Y esto es buena noticia, esto es evangelio. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Dios cambió esa historia. El evangelio, la buena noticia. Nosotros no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo. Nosotros los que no habíamos alcanzado misericordia, ahora sí alcanzamos misericordia. Nosotros que antes no teníamos ninguna relación con la familia de Dios, ahora fuimos adoptados por el amado, por medio de Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros podríamos hablar del evangelio en la carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 16, cuando nos dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hermanos, el evangelio está también descrito al principio del capítulo 1, cuando dice que ese evangelio de Dios es acerca de su Hijo, no es acerca de nosotros. Lamentablemente, hermanos queridos, hemos escuchado tantas prédicas donde se habla de que nosotros somos casi como el centro de todas las cosas, que Dios se muere por nosotros, que Dios no podía estar sin nosotros, por eso envía a su Hijo Jesucristo. Hermanos queridos, la palabra no dice eso. Toda la palabra es acerca de su Hijo y acerca de la gloria de Dios. Nosotros, porque dio un cuate total, por eso nomás nosotros estamos en Él. Nosotros somos unos beneficiarios absolutamente injustos de este evangelio, que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder y según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, no nos alcanzarían las horas para poder describir solamente este pedacito. Hermanos, si no fuera porque el Señor Jesucristo resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y aún todavía estamos muertos en nuestros pecados, nos cuenta Pablo ya en la carta a los Corintios. Y dice: ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, nosotros, que fuimos llamados a ser de Jesucristo? Hermanos queridos, esto es buena noticia. Nosotros que no merecíamos fuimos llamados a ser de Jesucristo. Es extraordinario. ¿Y por qué nosotros no estamos tan extraordinarios? ¿Por qué muchas veces estamos enredados en cosas? Porque aún estas cuestiones no están siendo establecidas en nosotros. Por eso volver al diseño es ver detalles por medio de los cuales nosotros hoy podemos tomar iniciativas para que eso que no entendíamos pudiéramos comenzar a entender. Y a todos los que están en Chilecito, en la Iglesia de Dios, familias transformadas, amados de Dios, llamados a ser santos. Esto es parte del Evangelio. Parte del Evangelio está en el capítulo 3, cuando dice que nosotros por causa del pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, dice, se están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos queridos,
Justificado significa simplemente es que nosotros éramos culpables, pero dice, bueno, sí son culpables, pero yo me voy a encargar de este asunto. Que en vez de tener que ejecutarlos como debiera, la gracia se va a derramar. ¿Por qué? Porque hubo una sustitución. Puso Dios a Jesucristo lo puso en nuestro lugar para poder tener misericordia de nosotros. Es buena noticia el capítulo 5, versículo 1, donde dice que nosotros somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. El Evangelio es extraordinario porque nosotros que estábamos enemistados con Dios por causa del pecado, ahora somos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hubo alguien que fue a la cruz en nuestro lugar. Y entonces, hermanos queridos, nosotros ahora, en el capítulo 6 nos recuerda, versículo 14, de que ya el pecado ya no se va a enseñorear en nosotros. Antes no teníamos otra opción. Pecábamos porque no podíamos tener otra opción. ¿Por qué no teníamos otra opción? Porque éramos pecadores. ¿Y qué hace un pecador? Peca. ¿Qué hace un pescador? Pesca. Era la naturaleza nuestra, el continuo pecar. Pero Dios viene y cambia nuestra naturaleza y ahora nos hace partícipes de la naturaleza divina, de lo que nos explica el apóstol Pedro en su segunda carta. Y entonces ahora nosotros podemos decirle no, todavía estamos bajo la influencia del pecado, por eso todavía seguimos pecando. Pero en la medida en que este evangelio se va haciendo carne entre nosotros, hay pecado que ya no lo hacemos. ¿Y por qué hay algunos pecados que lo volvemos a hacer? Porque no estamos poniendo toda diligencia en esto para añadir a la fe virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, todas las cosas que le compartí ayer en el devocional. Pero ahora, ¿qué descubrimos? Que el pecado tiene influencia poderosa en nosotros, pero esa influencia se va debilitando en la medida que tomamos conciencia y empezamos a trabajar, a actuar y a vivir como hijos de Dios en esa nueva naturaleza. El Evangelio, hermanos queridos, también está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. El versículo 13, cuando Pablo habla acerca de la venida del Señor. Y nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, como los otros donde también estuvimos nosotros, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora no, ya nosotros no tenemos que tener esa misma tristeza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Hola, hola, hola. En el versículo 1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con sus coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, acá no pareciera ser que no hay mucho del Evangelio en términos de las bondades y de las ventajas que tienen los hijos de Dios al conocer las promesas de Dios. Esta es una escena de una adoración total. Y hay 4 seres vivientes que son seres obviamente celestiales, que su descripción a nosotros nos vuela la cabeza, no podemos entender cómo algo puede tener ojos por delante, por dentro y por fuera y por todas partes. Es decir, el apóstol Juan queda, digamos, sin un lenguaje, digamos, terrenal para describir una escena celestial. Pero hermanos queridos, nosotros vemos otra figura aquí de los 24 ancianos. Esos 24 ancianos en el versículo 4 dice que están en tronos. O sea, tienen autoridad y tienen coronas. Significa que están reinando, que están administrando, que están gobernando. Pero cuando llegamos al versículo 10, dice que esos ancianos hacen otra cosa. Dice, se postran. Cuando esos 24 ancianos se postran, ¿qué es lo que están haciendo? Están reconociendo la autoridad del que está sentado en el trono, que obviamente es nuestro Dios. Y ese que está sentado en el trono, dice, los 24 ancianos se postran, reconocen esa autoridad, pero cuando dicen que ellos echan sus coronas delante de él diciendo, Señor, tú eres el digno, es lo que están haciendo, era cediendo su autoridad a aquel que tiene toda la autoridad.
Están diciendo nosotros no vamos a ejercer ninguna autoridad, sino va a ser a tu manera. Y ahí es donde nosotros empezamos a entrar en esta parte del Evangelio que nunca lo había visto así hasta el viernes a la mañana. Cuando el Señor comenzó a hablarme de todas estas cosas. Hermanos, estos 24 ancianos obviamente no son seres celestiales. Estos 24 ancianos representan a nosotros y nos marcan cómo nosotros tenemos que ser administradores de la multiforme gracia. Y hermanos queridos, nosotros necesitamos tener este entendimiento para que todos los aspectos del diseño de Dios vuelvan otra vez a establecerse en nosotros. Hermanos, este mundo, el príncipe de este mundo, nos ofrece 4 cosas para ser felices. Y si nosotros tenemos esas 4 cosas, el mentiroso, el príncipe de este mundo dice vas a ser feliz y resulta que todos los que trabajan para eso, cuando llegan, resulta que no encuentran la felicidad que les habían prometido porque el diablo es un mentiroso, él es el padre de la mentira. ¿Y cuáles son esas 4 cosas? Dinero. Entonces, si tienes dinero, vas a ser feliz. Y de alguna manera nosotros todavía seguimos siendo engañados de eso. Por eso trabajamos más de la cuenta muchas veces y no tenemos tiempo para otras cosas que son importantes. Pero también nos ofrece fama. ¿Por qué? ¿Y por qué todos queremos ser populares? Algunos dicen, no, yo prefiero estar más bien. En realidad a veces porque uno no se cree capaz de, entonces prefiere la cobardía de decir, no, déjame nomás aquí, porque no me animo, pero en realidad me gustaría estar allí. ¿Quién no quisiera ser famoso? Yo quería ser famoso cantando. Elegí muy mal. Ni mi mamá iba a ir a los recitales. Claro. Yo que las madres son fantásticas, dicen, ay, qué lindo canta, aunque ladre el desgraciado, pero es lindo canta. ¿Y cómo yo sé eso? Hermanos queridos, cuando nosotros al poco tiempo vinimos para acá, yo me comunicaba con mi mamá por Skype, algo así, ¿no? Y micrófono, y ella que quería que yo le cante. Entonces yo cantaba canciones de adoración, y a mi mamá le encantaba. A mi familia, a mi esposa, a mi hijo no le encantaba. Sí. Pero mi mamá era fantástica. Bueno, ella decía, hijo, un día me sorprende con esto, hijo, no quiero que cambies. ¿Por qué, mamá? Y porque si cambias solamente podés cambiar para mal. No sabes si había llegado al pináculo. Con Jesucristo nos mirábamos así, al lado, ya, ¿viste? Según mi mamá. Hermanos queridos, todos queremos ser famosos. Y ya vamos a darnos cuenta que no es simplemente el resultado de la caída. Pero la otra cosa que el príncipe de este mundo nos ofrece para ser felices, ¿cierto?, es el poder. Por eso nosotros vemos que nuestros políticos quieren la reelección recontra indefinida. Una vez que se prenden de la teta del Estado, como dicen, no la quieren soltar. El tema es que no tiene todos los pezones para todo el mundo. Entonces el poder, ¿está mal querer tener dinero? ¿Está mal querer tener fama? ¿Es pecado querer tener poder? No, no es pecado. La cuarta cuestión que nos ofrece para ser feliz es vas a poder tener placer. ¿Y qué nosotros nos imaginamos, por ejemplo, si nosotros podemos tener, wow, a mí que me gusta el agua, yo quisiera tener un yate. ¿Por qué? Y porque me voy a ir al río Paraná, al río Paraguay, y voy a poder ir a pescar, ¿sí?
Entonces mi gorrita ahí, ¿no es cierto?, repelente, allá en Formosa los mosquitos te hacen transfusión, entre 4 te secuestran. Entonces decir, wow, para mí ir a Formosa, ir a pescar es una de las cosas que me encanta hacer, aunque sea yetudo, nunca saco nada. Pero dormir ahí en el suelo, al otro día me duele todo, pero me gusta que me duela. Lleno de garrapata, esa garrapata piojo. Me pica todo, pero qué lindo que estoy en mi modo salvaje ahí. Entonces, tener un yate, wow, tener al que le gustan los autos deportivos, es decir, queremos tener placer. ¿Sí? ¿Qué comida, por ejemplo? Milanesa, por supuesto. ¿Sí? ¿Con huevo frito arriba? Bueno, vamos a dejarlo. Entonces, el enemigo nos ofrece, dice, si vos alcanzás estas 4 cosas vas a ser feliz. Es más, él va a trabajar para que nosotros podamos tener de eso y él no tiene problemas en darnos más. El problema es que todas estas cosas, lejos de Dios, se transforman en pecado, porque el dinero pasa a transformarse en avaricia, la fama en vanagloria, el poder, el placer, en opresión, en lujuria. Por eso vemos a aquellos que tienen algo, empiezan a explotar, llaman a alguien para trabajar y le quieren pagar monedas. El placer lo transforma, ¿no es cierto?, en lujuria, en gula, materialismo. Entonces, todas las cosas que Dios nos dio ya, resulta que ahora se transforma en un problema. Hermanos queridos, por eso Juan nos recuerda en el capítulo 12, versículo 14, 15, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo, y las cosas del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos queridos, Dios también quiere darnos a nosotros todo, de hecho ya nos dio. Pero ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el placer no es para que nosotros estemos bien. No es el propósito de Dios darnos todas las cosas para que nosotros la pasemos rebomba. Eso no es el Evangelio. Las cosas que Dios quiere darnos es simplemente para que nosotros podamos usarlo para su propósito, para sus planes, para la expansión de su reino. Entonces, tener dinero no es para otra cosa que para que nosotros podamos alcanzar a más personas. Esa es una de las razones por las cuales, por muchísimo tiempo, nosotros no recibimos ninguna ayuda ministerial. Y hoy estamos recibiendo el 25% de las cosas que debiéramos nosotros tener. ¿Por qué? Porque el dinero no es para nosotros para comprar más cosas. ¿Está mal que nosotros recibamos toda la ayuda ministerial por el trabajo que hacemos? No, no está mal. Pero con mi esposa nosotros decidimos que nosotros vamos para tener lo suficiente nada más. Para tener un lugar apropiado, para tener recursos para poder ir, venir. Entonces tiene que ser todo para la gloria de Dios. Hermanos queridos, la familia próspera no es para que nosotros, wow, mirá qué bueno que somos prósperos. No, no, no. Es para que alguien pueda ver la imagen de Cristo y la iglesia en nuestra familia. No es para que nosotros seamos el centro. Todo tiene que ver con su gloria. Un matrimonio funcional, que nosotros podamos ser felices con Andrea, no es para que nosotros la pasemos rebomba, no discutamos y entonces no estemos durmiendo, dándonos la espalda, dando mal aspecto. No, no es para eso, no es para que nosotros nos mandemos la parte.
sino para que alguien al ver nuestra relación dice, ¿cómo hacen para usted estar tan bien? Entonces yo le explico, tengo que hacerle transferencia. ¿Y qué pasa cuando no hay transferencia? Y bueno, tengo que lograr de alguna manera. Y entonces por eso ustedes reciben el mensaje, hey, ¿puede prestarme tanto? No. Hermanos queridos, es para servirle. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos bien, nosotros tenemos más tiempo para servir, estamos más lúcidos para darnos cuenta de las cosas. Entonces, para que nosotros podamos disponer de más tiempo, porque el tiempo que utilizaríamos peleando, lo utilizamos sirviendo. El tiempo que utilizaríamos para reconciliarnos, lo vamos a usar sirviendo al Señor, sirviendo a su obra. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que nosotros nos sentimos re bien. Que nuestros hijos estén bien y en el camino no es para que nosotros podamos dormir tranquilo, pancho, y decir, ay no, nuestros hijos están bien. No, hermanos queridos, no tiene que ver con eso. Sino tiene que ver para que haya paz en nuestra casa, para que nosotros podamos tener la mente más despejada. Para que nuestros hijos, al ser enviados a otras familias, ellos sean de bendición para otras familias, propaguen el evangelio, porque ven en ellos algo distinto. Hermanos queridos, eso es para en todas las cosas, en la profesión, en los negocios. Es decir, todo tiene que ver con Él. Por eso nosotros cuando no entregamos nuestras coronas, nosotros empezamos a tener problemas. Entonces, en nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Toda la fama que pudiéramos alcanzar, el dinero que pudiéramos tener, toda nuestra familia tiene que ser, Señor, te lo entregamos en tus manos. Porque cuando nosotros queremos retener, entonces entramos en problemas. Si nosotros dijéramos con Andrea, ay no, el lunes es el día del pastor. ¿Está mal que el pastor descanse un día a la semana? No es necesario. Pero nosotros no podemos poner el día del pastor por encima de las necesidades de los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad, la necesidad no tiene horario, no tiene día, no tiene feriado. A veces nos toca un día que nosotros no tenemos que andar corriendo. Y puede ser un miércoles. Y que no es que no hacemos nada. Si nosotros no hiciéramos nada, ustedes no recibirían lo que reciben. Pero hermanos queridos, jamás, jamás tiene que estar lo nuestro por encima de lo de Dios. Porque si nosotros amamos más a nuestros padres, nuestros esposos, hijos, nuestra profesión, etcétera, más que el Señor, no somos dignos de Él. Cuando nosotros entregamos nuestras coronas, nosotros estamos diciéndole, Señor, es mejor que tú la administres que nosotros. Es mejor que tú gobiernes nuestro corazón que nosotros lo gobernemos. Es mejor que nosotros te entregamos a nuestros hijos para que tú los gobiernes y no nosotros que querramos controlarlos. ¿Por qué? Y porque nosotros no controlamos nada. Nosotros lo único que podemos hacer es descontrolar las cosas. ¿Sí? Hermanos queridos, qué bueno que es que nosotros entendamos estas cosas. Que al fin y al cabo, el pecado es el resultado de pretender retener la corona. Es ese intento inútil de querer ser felices haciendo nosotros a nuestra manera. De no darle nosotros nuestras coronas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y al sabio Dios, aquel que era, aquel que es y el que ha de venir. Por eso el Evangelio, hermanos queridos, tiene que ver con esto también de entregar nuestras coronas. Porque es mejor que Él nos gobierne que nosotros querramos gobernar. De hecho, que todas las enfermedades, todos los trastornos mentales son el resultado de resistirnos a echar nuestras coronas delante de Él. Es el intento de nosotros no salirnos del trono. Pretender quedarnos con el trono y quedarnos con la corona.
Y si es posible usurpar el trono, a ver, ¿qué hizo Satanás? Él quería ser más que Dios. Él quiso usurpar el trono y así terminó. Y así es la vida en este mundo. ¿Por qué nosotros tenemos una sociedad pata para arriba? Porque a veces incluso cuando llegamos al camino del Señor, nosotros queremos seguir gobernando nuestra economía como cuando estábamos en el mundo. Por eso solemos decirle a los matrimonios, que no venga un sobrecito ahí, diezmo de Marta, y aparte el diezmo de Juan. A ver, ¿no son una sola carne acaso? No, pero la plata de él es... ¿En serio? Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que el Evangelio tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a retener, claro, son puertas abiertas, después no entendemos por qué lo que Dios quiere establecer en nosotros como que cuesta. Hermanos, el Evangelio es el plan de Dios para regresar al diseño de Él en todas las áreas de la vida. Es volver, como dice Pablo, es volver a reunir todas las cosas en Cristo. Fíjese Efesios capítulo 1. Versículo 8. Hablando de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Dios nos dio toda esa sabiduría para que nosotros podamos volver a ese diseño. Y por eso que dice en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que las que están en la tierra. Es volver otra vez al diseño. Hermanos queridos, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, un pasaje reconocido, nos dice... De modo que si alguno está en Cristo, si alguno volvió al diseño, volvió al Evangelio, dice nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? Que la manera de administrar las cosas a mi manera ya no tiene que ser así. Yo tengo que entender que no es a mi manera, es a su manera y en la palabra está su manera. ¿Y qué más nos dice? Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconciliar? Lo que tenemos que reconciliar, hermanos queridos, es entender que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra, sea de hecho, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, no tiene que ver con nuestra gloria. Ahora, el resultado de vivir de esta manera es que nosotros tenemos paz. Mire, todos estos asuntos de los trastornos de ansiedad, de estrés, las depresiones, es el resultado de seguir queriendo manejar a mi manera y no a su manera. Es gobernar nuestras vidas sin el diseño de Dios. Hermanos queridos, entregar nuestros coronas y decirle, Señor, yo ya estoy cansado de ser el que está en el trono, quiero que tú seas. Yo quiero ser hijo, Señor. Yo quiero ser abrazado, yo quiero ser consolado, yo quiero ser abrigado. Yo ya no quiero andar peleando con todo el mundo. Yo quiero que tú pelees por mí la batalla como dice tu palabra. Es decirle a Dios, Señor, en esto si tú me sueltas yo no sé qué hacer. Es reconocer nuestra fragilidad y reconocer su poder. Es entender que Él es el que gobierna.
Y Él hace lo que le place. Y tiene razón de hacer lo que le place porque Él es Dios. Es decirle, Señor, yo quiero regresar al huerto antes. Regresar a ese diseño donde yo puedo estar desnuda y no me avergüenzo. Y no estoy hablando de la desnudez del cuerpo en términos de ropa. No es que queremos andar ahora desnudo por ahí, no tiene que ver con que ya no queremos esas vestiduras de hojas de higuera, ya no queremos las máscaras para poder, digamos, aparentar lo que no somos, sino que estando en Él tenemos paz, no tenemos que andar cuidándonos porque sabemos quién nos cuida. Ese desgaste de pretender controlar cuando en realidad no controlamos nada. Por eso el Evangelio es mucho más que no voy a ir al infierno. El Evangelio nunca tuvo que ver con ese asunto. Venía a la iglesia porque Dios te va a sanar. Venía a la iglesia, Dios va a restaurar tu familia. Va a traer a tu hijo que está descarriado, lo va a traer al camino. Él te va a dar un trabajo mejor. Al que tiene marido feo le va a dar un marido más lindo. Nunca tuvo que ver con eso el Evangelio. Ese Evangelio muchas veces nosotros lo predicamos. Venía a la iglesia porque te va a sanar el Señor. Ese no es el Evangelio, hermanos queridos. Eso pueden ser las consecuencias, los efectos colaterales y o secundarios. Pero no es el Evangelio. El Evangelio es volver al diseño de Dios, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a ese reencontrarnos con el amor que excede todo conocimiento. Es volver otra vez a que cuando estamos angustiados, y bueno, vamos a ir, como dice el capítulo 4 de Filipenses, por nada estéis afanosos. ¿Qué vamos a hacer si hay una circunstancia que nos supera? Y como todas las circunstancias nos superan, ¿qué hacemos? Vamos a Dios, le clamamos a Él, le damos gracias porque sabemos que Él nos cuida. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará en nuestros corazones. Entonces, ¿qué trastorno de ansiedad podemos tener nosotros? Ninguno. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros decimos, Señor, tú gobiernas, no yo. Tú gobiernas, no yo. Hermanos queridos, el Evangelio es para justamente hacer lo que el Señor dice cuando Él resume el Evangelio en Lucas capítulo 4, cuando nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. ¿Para qué nos ungió? Le ungió a Jesús para dar buenas nuevas a los pobres. Para que abras los ojos. Le dice a Pablo, dice, yo ahora te voy a enviar a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que salgan de maldición y entren en bendición, para que reciban el perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Qué significa todas estas cosas? Que nosotros podamos abrir los ojos y entendamos que ya no tenemos que pelear la mayoría de las batallas que estamos peleando. Por eso, hermanos queridos, esta mañana es una mañana especial para cambiar el chip. Para dejar esa mentalidad, Señor, mira lo que me está pasando. No, hermanos queridos, somos hijos. Somos hijos. Pero nosotros no podemos pensar como hijos si todavía no abandonamos el corazón de huérfano. Si nosotros no renovamos el espíritu de nuestra mente para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero para que pase eso, tiene que ocurrir el versículo anterior, Romanos 12:1, porque es lo que hablé recién, Romanos 12:2. ¿Y qué dice? Que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto racional. Nuestro culto racional no es esto, hermanos queridos. Nuestro culto racional es simplemente entregarle nuestras coronas. Es permitirle que Él vuelva a ser papá para nosotros. Es permitirnos a nosotros ser hijos. Es permitirnos dejar que Dios nos sorprenda.
es permitir que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros, para que pasen esas cosas locas. Hace un ratito hablaba con Michelle y me contaba que ayer de repente el aire acondicionado dejó de funcionar. La cafetera comenzó a perder por todas partes. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a orar. Terminó de orar, ya las cosas empezaron a funcionar. Eso es re loco. A mí no me funcionó. Recién le estaba pegando una reprendida acá a la computadora y no me funcionó. Pero ¿de dónde aprendió ella a orar por las cosas que están descompuestas? Aprendió en casa. Porque en otro tiempo teníamos problemas espirituales. La impresora no quería funcionar cuando teníamos que preparar los materiales para un programa de radio que teníamos. Y entonces orábamos, le reprendíamos al diablo y empezaba la impresora a funcionar bien. Entonces, hermanos queridos, es permitir que la gloria de Dios sea disponible para nosotros, que podamos aprender a manejar ese auto de Fórmula 1 cuando nosotros estamos acostumbrados a la bicicleta que no tiene ni pedal. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos queridos. Cuando nosotros vemos por qué es tan bueno ser del pueblo de Dios. El salmista decía, bendito es la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito es la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Por qué? Y porque tendrá su sabiduría, tendrá su poder a disposición, tendrá su protección, tendrá su paz, tendrá todo. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Por eso nosotros somos benditos. ¿Por qué? Y porque nosotros a través del Evangelio somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Que dejamos esa mentalidad de, ay, pobrecito, ay, que yo no tengo, ay, que yo no soy, ay, que yo no puedo. Y ahora comenzamos a decir, yo he aprendido a contentarme, yo todo lo puedo en Cristo. Ahora yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedora. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos toda la capacidad, sino porque tenemos en nuestras vidas habitándonos aquel que tiene todo. Eso es el Evangelio en acción. Y si nosotros entendemos eso, gloria sea tu nombre, Señor. Y si nosotros entendemos esto, entonces entendemos lo que significa volver al diseño.